Buenas tardes, hermanos. Gracias, Rubén. Seguimos hoy en el libro en el Antiguo Testamento de Jonás, el profeta Jonás. Y hoy tenemos una selección muy cortita, empezando hoy en el capítulo 3. Voy a leer la palabra de Dios. Capítulo 3, versículos 1 a 5. Esta es la palabra del Señor. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. La palabra de Dios. Oremos. Amado Padre, estamos agradecidos por este libro de Jonás, la vida de tu profeta y su historia. Y pedimos ahora, Padre, que nos abres nuestros corazones a tu palabra, la palabra que tu siervo va a predicar. Y de verdad, Padre, necesitamos a tu Espíritu para escuchar, para ver, para vivir conforme a tu voluntad y a tu palabra. Pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús, que bendices todo la palabra de hoy y que sea realmente la palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, hay una verdad básica que se encuentra en Jonás y es el siguiente: o huimos de la presencia de Dios viviente o nos caemos de rodillas frente a aquel que tiene nuestra vida en sus manos. O hay rebelión e idolatría o hay arrepentimiento y fe. No hay término medio, solo hay 2 bandos, solo hay 2 opciones. O corremos hacia Dios o huimos de Él. Pero Jonás, el libro de Jonás es también una historia personal. En realidad es una imagen que muestra en tiempo real cómo Dios siempre trata con cada persona en la tierra, a través del desarrollo de su historia personal, así como a través de la narrativa más amplia de la historia del mundo de la que forma parte. Aunque en el relato solo conocemos el nombre de Jonás, también vemos que Dios se encuentra y trata con los demás personajes de esta historia, incluido el capitán y la tripulación de la nave de Jonás, y todos los habitantes de Nínive, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, incluido el rey de Nínive y sus nobles, así como todos los ciudadanos comunes y esclavos. Jonás es un corto documental sobre la verdad divina expresada por el profeta Ezequiel, donde el Señor Dios pregunta: ¿acaso me complazco
yo la muerte del impío, declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Ezequiel 18:23. Aunque mucha gente, de hecho, perece en sus pecados, el Dios viviente que creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, no se complace en la muerte de ningún pecador. No se complace en arrojar a los pecadores al infierno. Prefiere que se vuelvan a Él y vivan. Pero si Dios no interviniera, todos perecían. Si Dios fuera solo un Dios justo, entonces todos estarían condenados a morir en sus pecados, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Romanos 3:23. Amigo mío, el hecho de que estés aquí esta noche, escuchando el relato del momento más importante en la vida de Jonás, significa que hay esperanza para ti. Dios quiere que sepas que por su gracia y su misericordia es un Dios de segundas oportunidades. Y si algún día pereces en tus pecados, será porque preferiste seguir huyendo de Dios en lugar de arrepentirte de tus pecados y confiar en su inmensa misericordia. Pero ¿por qué estás aquí en este lugar esta noche? Dios se dirige a ti, te busca, se ocupa de ti, te ama porque fuiste hecho a su imagen y semejanza. El Dios de la Biblia es un Dios de segundas oportunidades, algo que su siervo Jonás conoce muy bien. Debemos recordar que Jonás ya era hijo de Dios antes de que comenzara esta historia. Él pertenecía al pueblo hebreo, temía al Señor, el Dios de Israel, y confesaba que solo su Dios era el Dios verdadero, el Dios del cielo, el creador del mar y de la tierra. Jonás fue también profeta de su Dios, lo que significa que Dios le sopló su palabra en él y se comunicó a través de él. Jonás era un mensajero de Dios. Y esto hace que su huida de la presencia del Señor fuera aún más penosa. Pero como Dios amaba a Jonás, no dejó de amarlo y disciplinarlo de la manera que necesitaba ser amado y disciplinado como uno de sus hijos. Así que Dios lo persiguió y no lo abandonó. Dios estaba decidido a santificarlo, es decir, a hacer de Jonás un reflejo más claro de sí mismo. También eso es el deseo de Dios hacia cada uno de sus hijos adoptados. Es lo que el Señor quiere hacer dentro de las vidas tuyas. Hemos visto en los 2 primeros capítulos de este breve libro que todo el tiempo que Jonás estuvo huyendo y escondiéndose de Dios, Dios no acepta eso de su hijo. Dios le había dado a Jonás una misión y un mensaje, y Dios estaba decidido a que su profeta llevará a cabo sus planes para liberar al pueblo de Nínive, al que Jonás odiaba por ser despiadados enemigos de Israel. Así que el Señor con amor persigue a Jonás.
lanzó una gran tormenta sobre el mar, utilizó la tormenta para que los marineros despertaran a Jonás de su sueño pecaminoso en la bodega del barco. Utilizó a los aterrorizados marineros paganos para que Jonás confesara su huida de Dios. Tal vez llegando a la conclusión que iba a morir de todos modos, Jonás insistió en que lo levantaran y arrojaran al mar, por si los marineros se salvaran y Jonás muriera y no tuviera que cumplir su misión de ir a Nínive. En esencia, Jonás prefirió la muerte a la vida. Dijo, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé, por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Capítulo 1, versículo 12. No viendo otra opción y suplicando a Dios, al Dios de Jonás que no los considerara culpables por hacer lo que el profeta de Dios les había dicho que hicieron, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Antes de continuar, permíteme decir que si estás huyendo de Dios, estás en un terrible aprieto. Por un tiempo Jonás pensó que se estaba alejando de su Dios, el Dios viviente, el Señor y Creador de todo. Pero al final nadie puede alejarse de Dios. Nadie puede alejarse de Dios. En el más bello de los salmos, el Salmo 139, el rey David pregunta, dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas de alba y se habito en las más remotos del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Es una forma muy poética en este salmo de decir que Dios conoce todas las intenciones y pensamientos de nuestros corazones, de tu corazón, de mi corazón. Mejor que yo mismo y mejor que ti mismo. Y es realmente una cosa sin esperanza huir de Dios como Jonás pensó que podía hacer. Dios sabe todo lo que Dios sabe todo lo que intentas hacer para huir de Él. Huir de Dios es otra forma de decirle a tu Creador, quiero ser mi propio Dios. ¿De verdad quieres ser tu propio Dios en lugar del Señor? Si estás huyendo de Él, entonces eso es lo que estás diciendo a tu Creador. Yo me encargo. Estoy bien. Prefiero echar tus cuerdas que me restringen lejos de mí y huir a los confines del mar. Déjame ser mi propio Dios. Déjame vivir mi vida como me plazca.
Así que allí estaba Jonás, en el medio del mar Mediterráneo, esperando ahogarse, morirse. Pero entonces oímos que Dios no había terminado con Jonás. Dice en capítulo 1, versículo 17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragará a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y allí en las terribles tinieblas, que no son tinieblas para Dios, en el vientre del gran pez, Dios hace que vuelva en sí a Jonás y entre en razón. Durante 3 días y 3 noches, Jonás estuvo en el Seol, estuvo en la tumba apestosa del vientre del pez, con algas envueltas alrededor de su cabeza, moribundo pero no muerto. Su vida desfallecía. Mientras la muerte era inminente, Jonás recordó al Dios a quien pertenecía. Dice en capítulo 2, versículo 2, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Así es como Dios actúa muy a menudo. Nos hunde en las profundidades. Nos lleva a ese lugar que es terrible y aterrador y nos dice, bueno, ¿querías ser tu propio Dios? Bueno, ¿cómo te está funcionando eso? Levántate, levántate, invoca a tu Dios. Es interesante que Jonás dice en capítulo 2, versículo 7, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Al final, para nosotros, los seres humanos, solo existen dioses que no son reales, que no pueden salvarnos, o existe el Dios viviente y verdadero, que es el único que puede salvarnos de nosotros mismos y de la condenación. Lo más notable es que Jonás confiesa inmediatamente después de decir que del Señor me acordé. Dice en el versículo 8, los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Allí, en el vientre del gran pez, Jonás vio por fin su propia locura. Y allí en la oscuridad, el Dios viviente hizo brillar su luz perfecta sobre la vida de Jonás, sobre los ídolos de su propio corazón, haciendo que Jonás gritara por fin, la salvación es del Señor. Y lo siguiente que sabemos es que en versículo 10 del capítulo 2, entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás se salva de la muerte. Dios le ha mostrado una gran misericordia. Lo ha sacado de las profundidades del mar y lo ha escupido en tierra firme. El Señor Dios de la Biblia, el Dios de Israel, es un Dios de segundas oportunidades. ¿Creen eso? Yo creo. Es un Dios salvador que incluso resucita a los muertos. Así leemos en el texto de hoy, en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Entonces vino la palabra del Señor por segunda vez a Jonás,
levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El indigno Jonás ha sido restaurado en su oficio de profeta, y Dios le confía de nuevo el mismo mensaje que le había dado antes de que huyera. Pero esta vez Jonás es obediente. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 3. Incluso se nos dice que Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de 3 días. Pero Jonás estaba ahora decidido. Dios le había devuelto la vida, le había devuelto su oficio, le había dado una segunda oportunidad de participar en su obra salvadora en Nínive. Cualquier temor, cualquier vacilación, cualquier desconfianza u odio o aversión que habían hecho que Jonás abandonara a su Dios y huyera al principio de esta historia, ahora parecían superados por su nueva determinación de obedecer la palabra que Dios le había dado a predicar. Y leemos en el versículo 4. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y lo que solo puede describirse como uno de los grandes avivamientos del mundo antiguo, incluso solo en el primer día de su predicación en Nínive, leemos en versículo 5 de capítulo 3, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Lo que los apóstoles dijeron acerca de la predicación de Pedro al centurión romano Cornelio y a su familia también era cierto de la predicación de Jonás al pueblo de Nínive. Así también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Hechos 11, 18. Bueno, hermanos, podemos preguntarnos si esta terrible advertencia de Dios fue la única predicación de Jonás ese día. Dentro de 40 días y Nínive será destruida. Si lo hubo, el Espíritu Santo no nos lo dice. No oímos notas de gracia ni promesas de esperanza y salvación en la predicación de Jonás. Pero si no hubo palabras prometedoras de consuelo, la predicación de la terrorífica advertencia de Dios a Nínive fue suficiente para apartarlos de su idolatría, violencia y malos caminos, como veremos en el resto del libro, especialmente el resto de este capítulo 3. Por ahora, solo recordemos lo que dijo el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 10 a 11. Dice la palabra: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Ahora bien, esto nos lleva a algo muy serio.
así como algo muy maravilloso. El Dios de la Biblia, hermanos, es un Dios que se deleita en salvar a los pecadores. Y la palabra que sale por su boca nunca vuelve a él vacía. Siempre tiene éxito en aquello para lo que la envía. Para algunos, incluso muchos, Dios la enviará para traer el arrepentimiento que conduce a la vida. Su palabra, al ser predicada bajo el poder operativo del Espíritu de Dios, sirve para abrir los ojos, abrir los oídos, abrir los corazones, haciendo que muchos cambien de opinión sobre Dios y sobre sí mismo. En lugar de huir de Dios, caen de rodillas ante Él y claman: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y con temblor preguntan de corazón: ¿qué debo hacer para ser salvo? De pronto se dan cuenta, por la gracia de Dios, de que su vida ha consistido en huir de Dios y en considerar vanos ídolos. Pero para otros, y esto es muy grave, para otros la predicación de la palabra de Dios solo servirá para endurecer los corazones, dejando que los que oigan las desechan y así se juzguen indignos de la vida eterna. Al rechazar la palabra de Dios, abandonan su propia misericordia, Jonás 2:8, y declaran que amaran más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, Juan 3:19. Por eso, el escritor de la carta de los Hebreos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta de su vista, es decir, a la de Dios, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuenta. Y algún día, nosotros toda la humanidad debe rendir cuenta a Dios, a su Creador. Pero aquí, amados, está el punto culminante del mensaje de esta noche. Incluso en Nínive, unos 600 años antes del nacimiento del Hijo de Dios, Jonás estaba predicando a Jesucristo. Bueno, puedes pensar que 40 días y Nínive será destruida, no es el Evangelio, que no son las buenas noticias. Y sí, son malas noticias. Pero si piensas eso, a lo mejor estás equivocado. Creo que estás equivocado. Porque toda la salvación
toda la salvación en que vemos en la Biblia, cuando se trata de los hijos e hijas rebeldes y fugitivos de Adán y Eva, siempre viene por medio de Jesucristo. La sangre de Jesús salvó tanto a los ninivitas que se arrepintieron ante la predicación de Jonás, como ha salvado a cualquiera de ustedes que están aquí y habiendo creído en su nombre. Escuchen lo que Cristo mismo dijo con respecto al pueblo de Nínive en Lucas 11, versículo 32. Dijo el Señor: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y miren que algo más grande que Jonás está aquí. Ese algo más grande que Jonás era, por supuesto, el mismo Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Y también en el mismo capítulo dijo Cristo: porque de la misma manera que Jonás vino a ser un señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. El Evangelio declara que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que al ascender al cielo, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 1 Corintios 15, 3 y 4 y Hebreos 1, 3. Así que la situación en este preciso momento aquí en Montevideo y en todo Uruguay y en todo el mundo es la siguiente, como dice en Hechos 17, 30 a 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Y ese hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. El Cristo va a juzgar a cada vida de cada ser humano que ha vivido en toda la historia. Así que, hermanos, la pregunta es esta: ¿estás huyendo de Dios hoy en tu vida? ¿Estás huyendo de Dios? ¿Te aferras a tus ídolos y abandonas el amor inquebrantable del Señor Jesús? Como ministro de Cristo, te imploro que no te juzgues indigno de la vida eterna, que no rechaces el perdón de tus pecados y la reconciliación y la paz que Dios te ofrece por medio de su amado Hijo, Jesús. Les imploro que cada uno de ustedes
tomen a corazón este evangelio que se presenta en 2 Corintios capítulo 5, empezando a versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcilíense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, es decir, en Cristo. Y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues él dice: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Como dice el Espíritu Santo en Salmo 2, cuán bienaventurados son todos los que en el Hijo se refugian, y que todos los presentes se refugien en Cristo Jesús. Porque de verdad, solo en el segundo Adán, solo en Cristo, es la oportunidad de la vida eterna. Amén y amén. Oremos. Amado Padre, a lo mejor, Padre, hay alguien aquí esta noche que tiene que huir de sus ídolos, de cosas vanas, de una vida que busca solo a sí misma. Pero esta noche está proclamado el Evangelio de Cristo, la promesa de salvación, que cualquier persona se arrepienta de sus pecados y huir hacia Cristo. Pedimos, Padre, que obres en tal persona y también en nuestras vidas de cada uno de nosotros, que abandonamos nuestros ídolos, que deseamos más de Cristo, más de la vida de Cristo, más del Espíritu de Cristo, más de las cosas buenas que solo Cristo puede nos dar. Gracias, Padre, por tu palabra, por la vida de Jonás, por su predicación a Nínive, y que salvaste a todos los habitantes que escucharan la predicación de tu palabra, la predicación de Cristo. Gracias, Padre, por tu misericordia hacia nosotros, por medio de tu Hijo, nuestro Salvador,
Jesucristo. En su nombre te glorificamos. Amén y amén.